Evangelio de hoy. Domingo, 16 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal? ¿De qué está a punto de ocurrir? Él contestó: Cuidado con que nadie los engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy y el tiempo está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Porque eso tiene que ocurrir primero. Pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: Se alzará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá también cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los perseguirán, los apresarán, los entregarán a los tribunales y a las cárceles, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por eso, propónganse no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría, a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres, hermanos, parientes y amigos los traicionarán. Y a algunos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La venida del reino y las señales de los tiempos. El pasaje de Lucas es uno de los más profundos y complejos de los evangelios, ya que en él, Jesús profetiza sobre la destrucción del templo de Jerusalén y anuncia señales apocalípticas que precederán la venida del reino de Dios. Es un pasaje que desafía a los cristianos a reflexionar no solo sobre los eventos futuros, sino sobre la forma en que viven su fe en el presente. Este discurso es una invitación a la vigilancia, la perseverancia y la esperanza en medio de las dificultades. Para comprender el mensaje que Jesús quiere transmitir, debemos profundizar en cada uno de los aspectos que él menciona. La destrucción del templo, las señales de los tiempos y la actitud que los discípulos deben tener frente a los desafíos. La destrucción del templo y la fragilidad de las estructuras humanas. Jesús comienza el pasaje hablando de la magnificencia del templo de Jerusalén, que era considerado una maravilla arquitectónica y el centro de la vida religiosa de Israel. Los discípulos, impresionados por su esplendor, seguramente no podían imaginar que ese mismo templo sería destruido. Sin embargo, Jesús les advierte que no quedará piedra sobre piedra con esta afirmación. Jesús no solo predice la caída del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, a manos de los romanos, sino que también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las estructuras humanas. El templo representaba para los judíos la morada de Dios en la tierra, el lugar donde se encontraba la presencia divina.
Sin embargo, Jesús subraya que todo lo que los seres humanos construyen, por grandioso que sea, es transitorio. Las instituciones, las riquezas, los logros humanos y hasta la misma religión organizada pueden ser destruidos. Este mensaje nos recuerda que nuestra fe no debe estar fundamentada en estructuras externas o en lo material, sino en una relación viva con Dios. El templo, en su forma terrenal, es solo una imagen de lo que se ha de cumplir plenamente en el reino de Dios. La destrucción del templo también nos muestra que las instituciones religiosas y políticas humanas pueden corromperse, volverse vacías o perder su propósito si se desvían de la verdadera voluntad de Dios. En este sentido, Jesús no está solo prediciendo un hecho histórico, sino señalando que todo lo que buscamos en lo terrenal puede ser efímero. Lo que permanece es el reino de Dios. Una realidad que no está sujeta a la decadencia de lo material. En medio de este mensaje de destrucción, Jesús nos invita a mantener nuestra esperanza y nuestra mirada fija en lo eterno. Las señales de los tiempos, no dejarnos engañar por los falsos profetas. Después de hablar de la destrucción del templo, Jesús se adentra en una descripción de los eventos que antecederán la venida del reino. Habla de guerras, revoluciones, terribles desastres naturales, persecuciones y falsas señales. Estos son algunos de los momentos más inquietantes del pasaje, ya que nos enfrentan a una visión apocalíptica del futuro. Sin embargo, Jesús no quiere que sus discípulos se dejen llevar por el miedo o la desesperación ante estos sucesos. En medio de todo esto, les pide que no se dejen engañar por los falsos profetas, que intentarán dar explicaciones o predicciones sobre el fin del mundo. El llamado de Jesús a no dejarnos engañar por los falsos profetas es particularmente relevante en un contexto de crisis. Cuando las cosas van mal, cuando la sociedad se desestabiliza y la gente busca respuestas, siempre aparecen figuras que pretenden tener la solución. Jesús nos advierte que no todo lo que se dice en nombre de Dios es verdad. El reino de Dios no se mide por señales espectaculares o por teorías catastróficas, sino por la verdad que es anunciada en el Evangelio. De ahí que el cristiano debe estar alerta y discernir, porque las falsas profecías pueden desviar el corazón hacia caminos equivocados, alejándonos del verdadero mensaje de Cristo. Esto nos recuerda que, aunque las situaciones difíciles pueden despertar preguntas y miedos, nuestra esperanza no debe depender de interpretaciones apocalípticas o predicciones sobre el fin del mundo. La verdadera señal de la presencia de Dios en el mundo es la predicación del Evangelio, la transformación del corazón humano y la edificación del reino de Dios, que se va construyendo en medio de las pruebas y no fuera de ellas. La invitación es a vivir en fidelidad a Cristo, no a perseguir signos que pueden desviarnos de lo esencial. La relación con Dios y el compromiso con su reino. Las persecuciones, un reto a la fe y a la fidelidad. En este pasaje, Jesús también habla de las persecuciones que sus discípulos enfrentarán. Les advierte que serán entregados
a las autoridades que sufrirán por su nombre. Y que en ese momento de prueba no deben preocuparse por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo les dará las palabras necesarias. La persecución será una constante para aquellos que sigan a Cristo de manera fiel. Y este es un mensaje que resuena no solo en el contexto histórico de los primeros cristianos, sino también en los días actuales. La persecución y el sufrimiento no son ajenos a la experiencia cristiana. Si bien muchos de nosotros no enfrentamos persecuciones físicas como en los primeros tiempos del cristianismo, existen numerosas formas de sufrimiento por nuestra fe. Discriminación, rechazo, burlas, incomprensión y las luchas internas para mantenernos fieles a los principios cristianos en un mundo cada vez más secularizado. Jesús, al predecir estas persecuciones, nos ofrece consuelo y aliento. Él está con nosotros en medio de ellas, y el Espíritu Santo nos ayudará a mantenernos firmes. La persecución es una prueba para nuestra fe, pero también es una oportunidad para dar testimonio de Cristo. En esos momentos de adversidad, cuando somos cuestionados o maltratados por nuestra fe, el testimonio cristiano tiene el poder de brillar más intensamente. Jesús nos anima a no temer, porque Él estará con nosotros. Este es un llamado a la valentía y a la fidelidad, a mantenernos firmes en el camino del reino, aun cuando enfrentemos dificultades. La recompensa para aquellos que perseveran en la fe es grande. Pues, como nos recuerda Jesús, por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. La paciencia y la esperanza en la venida del reino. Jesús nos llama a tener paciencia en medio de las dificultades. A pesar de las guerras, los desastres, las persecuciones y el caos, los discípulos deben perseverar y esperar en la venida del reino. La paciencia es una virtud cristiana fundamental, ya que vivimos en una época intermedia entre la primera venida de Cristo y su regreso glorioso. El reino de Dios ya está presente, pero aún no se ha manifestado en su totalidad. Por eso, los cristianos deben vivir con la tensión de un mundo que aún no ha sido redimido por completo, pero con la esperanza firme de que el reino de Dios se consumará en el futuro. La esperanza en la venida del reino de Dios nos da la fuerza para enfrentar las tribulaciones del presente. Jesús nos promete que tendrán la última palabra. El reino de Dios, en su plenitud, traerá la paz, la justicia y la restauración definitiva de todas las cosas. En este sentido, los cristianos somos llamados a vivir con los ojos puestos en ese futuro glorioso, sin perder la perspectiva de que nuestra vida tiene un propósito eterno. La esperanza en la consumación del reino debe ser el motor de nuestra vida diaria. Nos anima a seguir adelante, a no desanimarnos ante las adversidades. La venida del reino, no debemos temer, sino estar preparados. Jesús no nos llama a vivir con miedo ante las señales apocalípticas que describe, sino con preparación y vigilancia. En lugar de preocuparnos por el futuro, debemos vivir de manera que estemos listos para encontrarnos con Él cuando llegue. La venida del reino de Dios no debe ser motivo de pánico,
sino de preparación constante. Jesús quiere que vivamos en una actitud de vigilancia y esperanza, conscientes de que cada día es una oportunidad para acercarnos más al reino y para vivir conforme a los valores del Evangelio. Ser vigilante significa vivir con una actitud de fe activa, buscando siempre hacer la voluntad de Dios, incluso en medio de las dificultades. La venida del reino será un momento de transformación, pero también de justicia para los justos y de juicio para los injustos. Por eso, Jesús nos invita a estar preparados no solo en nuestra relación con Él, sino también en cómo vivimos nuestra fe en el mundo. La preparación no se trata solo de esperar pasivamente, sino de vivir activamente en el reino, buscando siempre el bien, la justicia, la paz y la misericordia. Vivir en la esperanza del reino. Este pasaje de Lucas nos presenta un desafío a vivir nuestra fe con firmeza, paciencia y esperanza. Jesús nos invita a no dejarnos engañar por los falsos profetas, a mantenernos firmes en la persecución y a vivir con la expectativa de la venida del reino. Aunque el camino del cristiano puede estar lleno de pruebas, el mensaje de Jesús es claro. No estamos solos. Él está con nosotros. Su Espíritu nos guiará. Nos dará las palabras adecuadas. Y nos sostendrá en cada momento. La venida del reino de Dios es nuestra esperanza final. Y esa esperanza nos da la fuerza para vivir en fidelidad a Cristo. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. Vivamos con una fe vigilante, preparados para dar testimonio del Evangelio en todo momento, sabiendo que cada dificultad es una oportunidad para acercarnos más al reino que se acerca. Que nuestra vida sea un reflejo de esa esperanza viva, que espera con ansias el regreso de Cristo y la consumación de todas las promesas que Él nos ha hecho. El sufrimiento en la vida cristiana, una oportunidad para ser testigos del reino. El sufrimiento, como se menciona en este pasaje, es una realidad inevitable para los seguidores de Cristo. Jesús predice que los discípulos serán entregados, perseguidos y juzgados por su nombre. Y les asegura que seréis odiados por todos, a causa de mi nombre. Sin embargo, el sufrimiento en la vida cristiana tiene un propósito más grande: convertirse en una oportunidad para dar testimonio del reino de Dios. El testimonio cristiano no es solo el discurso sobre las verdades del Evangelio, sino una vida vivida en coherencia con esas verdades. Especialmente cuando la vida se vuelve difícil. El sufrimiento, entonces, no debe ser visto como un obstáculo para el reino, sino como una ocasión para que la gracia de Dios se haga visible en nosotros. En medio de la persecución, el testimonio cristiano se vuelve más claro y potente. Porque los que siguen a Cristo, incluso en las dificultades, dan testimonio de la esperanza que solo el reino de Dios puede ofrecer. En este sentido, el sufrimiento cristiano no es inútil ni vacío. Jesús nos asegura que no perderéis un solo cabello de vuestra cabeza. Lo que implica que incluso en medio de la tribulación, Dios cuida de nosotros y nos fortalece. La importancia de la fidelidad en medio de la tribulación.
El llamado de Jesús a la fidelidad es central en este pasaje. A pesar de las dificultades que vendrán, los discípulos deben mantenerse firmes en su fe y no dejarse llevar por el miedo o la desesperación. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas, nos dice Jesús. Lo que nos recuerda que la salvación no es algo que se alcanza de manera instantánea, sino que es un proceso de perseverancia, de mantenerse firmes en el camino del reino, incluso cuando todo parece ir en nuestra contra. La fidelidad no depende de las circunstancias externas, sino de la relación interna con Dios. La fidelidad es la clave para vivir en el reino de Dios. Cuando la vida se complica, cuando nos enfrentamos a persecuciones o crisis, la fidelidad a Cristo se convierte en un testimonio poderoso de su presencia en nuestras vidas. Jesús no promete que la vida será fácil, pero sí promete que Él estará con nosotros, dándonos la fuerza para perseverar. Es en los momentos de tribulación cuando se pone a prueba la autenticidad de nuestra fe. Y es en esos momentos cuando nuestra fidelidad a Cristo tiene el mayor impacto. La paz que viene del reino en medio del caos. A pesar de las predicciones de caos, guerra y persecución que Jesús describe, es importante recordar que la paz del reino de Dios no depende de las circunstancias externas. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no es una paz que proviene de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Vivir el reino de Dios es vivir en la paz que Cristo ofrece. Una paz que no es de este mundo, sino una paz que se da a los corazones que permanecen firmes en Él. La paz del reino nos da la serenidad para enfrentar cualquier dificultad. Jesús no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos promete su paz. Una paz que nos permite mantener la calma en medio de la tormenta, confiar en su voluntad y encontrar consuelo en su presencia. Esa paz no es un estado de inactividad o pasividad, sino una paz que nos fortalece para actuar con justicia, compasión y valentía, incluso en un mundo lleno de conflicto. En este sentido, el reino de Dios se manifiesta en cada cristiano que, a pesar de las dificultades, vive con la certeza de que la victoria final pertenece a Dios. El reino de Dios como fuente de esperanza y resistencia. El pasaje de Lucas es una llamada a la esperanza. Jesús no habla solo de las dificultades y los sufrimientos, sino también de la esperanza que viene con la venida del reino de Dios. Aunque las señales que describe pueden parecer aterradoras, la perspectiva final es de victoria. El reino de Dios será establecido en su plenitud, y todos aquellos que han permanecido fieles serán recompensados. La esperanza cristiana es una esperanza en la venida del reino, en la restauración de todas las cosas, y en la resurrección de los muertos. Esta esperanza es lo que da fuerza a los cristianos para resistir las dificultades, para no ceder al desánimo ni a la desesperación, sino para seguir adelante, con confianza en el plan de Dios. La esperanza en el reino de Dios también nos recuerda que, aunque el mal parezca prevalecer en el presente, el reino está en marcha y, al final, será la justicia, la paz
y el amor de Dios lo que prevalecerá. Esta esperanza debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana, la base sobre la cual tomamos decisiones, enfrentamos desafíos y perseveramos en nuestra fe. Vivir con la esperanza del reino nos da una perspectiva eterna que nos permite ver más allá de las circunstancias temporales y nos motiva a seguir luchando por la justicia, la paz y el amor de Dios en el mundo, la vigilancia y la preparación para la venida del reino. Jesús concluye su discurso invitando a los discípulos a estar vigilantes y preparados. Estad alerta, nos dice, porque no sabemos el día ni la hora de su regreso. La vigilancia no se refiere solo a esperar pasivamente, sino a vivir activamente de acuerdo con los valores del reino. La vigilancia es la actitud de aquellos que saben que el reino está por llegar y que se esfuerzan por vivir de manera coherente con esa realidad. Esto implica vivir en la justicia, la misericordia, la paz y el amor, sin esperar a que todo esté resuelto antes de actuar, sino buscando hacer el bien en todo momento. Vivir con la expectativa del reino no significa vivir en constante miedo o ansiedad sobre el futuro, sino vivir con una fe firme en que Dios está al control de todo. La vigilancia es la forma en que los cristianos mantienen viva la esperanza del reino. Se preparan para recibirlo y lo extienden a través de sus acciones diarias. En la vigilancia, el cristiano está llamado a ser testigo del reino de Dios, a anunciar su venida y a trabajar activamente para que ese reino se haga presente en el aquí y el ahora, mientras espera con paciencia y confianza su consumación futura. Vivir con un sentido de urgencia y responsabilidad. El pasaje de Lucas nos ofrece una profunda reflexión sobre cómo vivir con un sentido de urgencia mientras aguardamos la venida del reino de Dios. La vigilancia y preparación de la que habla Jesús no es solo una cuestión de esperar pasivamente la consumación del reino, sino de vivir con un propósito claro y un sentido de responsabilidad en el aquí y ahora. Los cristianos no estamos llamados a vivir de manera indiferente, como si lo que sucediera en el mundo no tuviera impacto en nuestra vida de fe. Al contrario, estamos llamados a estar comprometidos con el presente, mientras mantenemos nuestra esperanza en el futuro. La vigilancia no es solo un llamado a la espera, sino también a la acción, a hacer de nuestra vida un testimonio continuo del reino de Dios. El sentido de urgencia proviene de la conciencia de que no sabemos el momento exacto de la venida del reino. Esto no significa que debamos vivir con ansiedad, sino con una sana inquietud que nos impulse a vivir cada día con coherencia cristiana, sabiendo que nuestras acciones tienen valor eterno. Jesús nos llama a vivir con responsabilidad, a cuidar de nuestra fe, a estar atentos a las oportunidades para hacer el bien, para anunciar el Evangelio, para construir la justicia y para vivir el amor. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para contribuir al avance del reino de Dios. Y vivir con esa conciencia nos da dirección y propósito. Este sentido de urgencia se traduce en un cristianismo activo, que no espera que las circunstancias sean ideales para hacer el bien, sino que actúa en medio de las dificultades,
confiando en que cada pequeño paso que damos hacia la justicia y la paz es parte del reino de Dios. Vivir con urgencia también implica reconocer que el tiempo que tenemos es limitado y, por lo tanto, debemos aprovechar cada oportunidad para vivir plenamente nuestra vocación cristiana. Si bien la espera del reino es una esperanza que nos sostiene, también nos llama a actuar con diligencia, ya que el reino de Dios se construye aquí y ahora, en nuestras decisiones cotidianas. El papel del sufrimiento como testimonio de fe. El sufrimiento y las persecuciones son temas centrales en este pasaje. Y es importante entender cómo Jesús las enmarca dentro del plan divino. Las persecuciones no son un accidente ni un mal innecesario. En el contexto del reino de Dios, el sufrimiento tiene un propósito redentor. Jesús asegura que, a pesar de las dificultades, no debemos temer. Pues, no perderéis un solo cabello de vuestra cabeza. Esto subraya que Dios no nos abandona en medio del sufrimiento, sino que se hace presente con nosotros en cada momento de tribulación. De hecho, el sufrimiento puede convertirse en una oportunidad para dar testimonio del reino y mostrar la profundidad de nuestra fe. El sufrimiento en la vida cristiana no es algo que se busca. Pero cuando llega, puede ser una oportunidad para vivir el Evangelio de manera más profunda. A través de nuestras pruebas, podemos testificar a los demás de la esperanza que tenemos en Cristo, la cual no depende de las circunstancias externas. En este sentido, la persecución se convierte en un campo de testimonio, un lugar donde la fe se vive de manera auténtica y en carne viva. Jesús mismo, al pasar por el sufrimiento en la cruz, mostró que el sufrimiento no tiene la última palabra. La victoria de la resurrección lo hace redentor. Los cristianos, al seguir el camino de la cruz, somos llamados a transformar nuestras pruebas en un acto de fidelidad, en un testimonio de la esperanza que el reino de Dios ofrece. Es importante recalcar que el sufrimiento cristiano no tiene que ver con un masoquismo o con la aceptación pasiva de todo lo que nos ocurre, sino con la disposición de vivir en el amor y la fidelidad a Cristo, incluso en medio de la adversidad. La actitud cristiana frente al sufrimiento es una actitud activa, de confianza y esperanza en la victoria final del reino de Dios, sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano, sino que, al ser unido al sacrificio de Cristo, tiene un valor eterno. El misterio del reino de Dios en el presente. Aunque el pasaje de Lucas parece enfocarse principalmente en el futuro, también nos invita a reflexionar sobre el presente. El reino de Dios no es solo un evento futuro, sino una realidad que ya está presente en medio de nosotros. Jesús comenzó su ministerio proclamando que el reino de Dios ya ha llegado, y esta verdad sigue siendo central en la vida cristiana. Vivir en el reino de Dios implica una relación continua con Él. Y esa relación transforma nuestra vida cotidiana. El reino de Dios no es solo algo que se experimenta en el futuro, cuando Cristo regrese en gloria, sino que se hace presente cada vez que vivimos según los principios del Evangelio. Cada acto de amor,
cada gesto de misericordia, cada esfuerzo por vivir en justicia y paz es una manifestación del reino de Dios. Los cristianos estamos llamados a vivir como miembros del reino desde ahora, construyendo su realidad en la tierra a través de nuestras acciones, relaciones y decisiones. La espera del reino no debe ser una excusa para vivir de manera pasiva, sino un incentivo para vivir con mayor fervor y compromiso en la construcción del reino aquí y ahora. En medio de las tribulaciones, los cristianos tenemos la oportunidad de hacer visible el reino de Dios. Aunque las circunstancias del mundo puedan parecer caóticas, la fe cristiana nos llama a vivir con esperanza y hacer luz en la oscuridad. Jesús mismo, durante su vida en la tierra, mostró cómo el reino de Dios se encarna en acciones concretas de amor, cura, perdón y reconciliación. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a continuar esa misión y hacer que el reino de Dios se manifieste en nuestro mundo, incluso en medio de las dificultades. La diferencia entre el reino de Dios y las expectativas humanas. Una de las tensiones más profundas de este pasaje es la diferencia entre las expectativas humanas sobre el reino de Dios y la verdadera naturaleza de ese reino, tal como Jesús lo presenta. Los discípulos, al igual que muchas personas en la época de Jesús, esperaban un reino que viniera con poder, gloria y una manifestación visible e inmediata. Esperaban una liberación política, una restauración de la grandeza de Israel como nación. Sin embargo, Jesús redefine completamente esta expectativa al hablar de un reino que no viene de manera espectacular ni con signos evidentes en el cielo. Jesús enseña que el reino de Dios no es algo que se pueda observar externamente, sino una realidad que comienza en el corazón de aquellos que siguen a Cristo. El reino de Dios es, por tanto, un reino que se edifica de manera silenciosa y a menudo oculta. No viene con grandes demostraciones de poder, sino con el poder transformador del amor de Dios que actúa en la vida de los creyentes. Esta redefinición del reino es un desafío para todos aquellos que esperan una intervención divina que cambie las estructuras políticas y sociales de inmediato. En cambio, el reino de Dios cambia a las personas desde adentro, transformando sus corazones, sus actitudes y sus relaciones. Es un reino que crece lentamente, como una semilla que se siembra en la tierra y que, con el tiempo, produce frutos abundantes. Para vivir el reino de Dios, debemos alejarnos de las expectativas de poder y gloria humana y abrazar el reino tal como Jesús lo propone. Un reino basado en la humildad, la misericordia, la justicia y la paz. Este reino no se mide por los criterios del mundo, sino por los valores del Evangelio, que desafían la lógica humana y nos llaman a vivir de manera contracultural. Vivir en el reino de Dios, entonces, es un proceso de conversión continua, un compromiso con los valores del Evangelio y un acto de fe que desafía nuestras expectativas limitadas. El reino de Dios como un reto de conversión constante. En la espera del reino de Dios.
No solo se trata de esperar pasivamente un futuro glorioso, sino de vivir de manera activa el proceso de conversión que el reino requiere. Jesús habla de una transformación radical que afecta tanto a la persona individual como a la comunidad. Vivir el reino de Dios es aceptar un desafío continuo de conversión, de dejar atrás las estructuras de egoísmo, vanidad y pecado que nos mantienen alejados de Dios, y abrazar los valores del Evangelio. Esta conversión constante no es algo que se logra de una vez por todas, sino que es un proceso continuo de crecimiento y maduración en la fe. A medida que nos acercamos más al reino de Dios, nuestra vida debe reflejar un compromiso más profundo con el amor, la justicia y la paz. El reino de Dios no es algo que se pueda alcanzar de manera instantánea, sino un camino que requiere perseverancia, sacrificio y una vida diaria de entrega a Dios y al prójimo. El desafío de la conversión constante es que, mientras esperamos la consumación del reino en el futuro, debemos vivir en ese reino aquí y ahora, comenzando por cambiar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los demás. Este es el reto de vivir como miembros del reino de Dios en un mundo que a menudo está en conflicto con los valores del Evangelio. La conversión, por lo tanto, no solo es una acción individual, sino también un proceso comunitario, en el que todos los cristianos estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo. La espera activa del reino, un llamado a la acción. La espera del reino de Dios no es pasiva, ni debe ser una excusa para la indiferencia frente a los problemas del mundo. De hecho, la esperanza en el reino de Dios nos impulsa a una acción constante. Jesús nos invita a ser como los siervos vigilantes que, al esperar el regreso del amo, se mantienen ocupados en sus labores, listos para recibirlo con gozo. Esta espera activa nos lleva a comprometernos con la justicia, a trabajar por la paz y a extender el amor de Dios en el mundo, sabiendo que cada acción en el nombre de Cristo es una contribución al reino que se va formando en el aquí y el ahora. Vivir con la esperanza del reino es vivir con una actitud de servicio, con la certeza de que cada esfuerzo por hacer el bien, por aliviar el sufrimiento y por traer luz a las sombras de la vida humana, es un acto que tiene valor eterno. La espera no es una espera de inactividad, sino una espera que nos llama a vivir con una misión clara. No se trata de esperar a que las circunstancias cambien por sí solas, sino de ser instrumentos de cambio en las manos de Dios. El reino de Dios se construye día a día, a través de los pequeños y grandes actos de justicia, amor y misericordia. Cada acción cristiana es una semilla sembrada en la tierra del reino. Y esa semilla, aunque a veces no se vea de inmediato, dará frutos abundantes cuando el reino se consuma en su plenitud. Jesús nos recuerda que nuestra misión en este mundo no está limitada a las grandes hazañas, sino que se cumple en la fidelidad a los pequeños gestos, como dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al afligido y perdonar al que nos ofende.
Estos actos, aunque puedan parecer simples y modestos, son los que hacen visible el reino de Dios, que no se mide por el poder o la riqueza, sino por el amor y la entrega. La tensión entre la realidad presente y el reino venidero. El pasaje de Lucas nos invita a reflexionar sobre la tensión que existe entre la realidad presente y la plenitud del reino que está por venir. Jesús nos habla de un mundo lleno de conflictos, desastres y persecuciones, y, sin embargo, nos llama a vivir con la esperanza de que el reino de Dios llegará en su totalidad. Este contraste nos desafía a vivir con los pies en la tierra, enfrentando las realidades duras de la vida, pero con la mirada puesta en la gloria futura que Dios promete a los que perseveran en la fe. La vida cristiana, entonces, es una vida de tensión, de vivir en el ya y en el todavía no. Ya hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y ya vivimos en el reino de Dios de manera anticipada. Pero su plenitud aún está por llegar. Esto crea una dinámica en la que los cristianos estamos llamados a vivir en el mundo con una conciencia de que todo lo que hacemos tiene una dimensión eterna y que nuestras acciones en el presente tienen un impacto en el futuro del reino. Al mismo tiempo, estamos llamados a ser testigos de esa plenitud del reino que aún no se ha revelado completamente, pero que se hace visible en la medida en que vivimos de acuerdo con los valores del Evangelio. La tensión entre el presente y el futuro nos invita a vivir con una esperanza activa. No podemos resignarnos a un mundo que parece estar sumido en el caos, sino que debemos ser agentes de cambio, trabajando para que el reino de Dios se haga presente. Vivir en la tensión entre el ya y el todavía no nos permite ser testigos de la esperanza cristiana, que no es una esperanza que ignora el sufrimiento, sino una esperanza que lo transforma. Este es el desafío del cristiano. Vivir en el mundo como una luz, en medio de la oscuridad, como un signo de que el reino de Dios ya está en camino. La persecución como parte del discipulado. Un tema central de este pasaje es la persecución que los discípulos de Jesús enfrentarán. Jesús no minimiza las dificultades, sino que las señala como una parte esencial del discipulado. La persecución es una realidad que los cristianos deben aceptar como parte de su vocación. En la actualidad, aunque muchas de las persecuciones que los primeros cristianos sufrieron no son tan evidentes en el mundo occidental, sigue existiendo en muchas partes del mundo una oposición abierta al mensaje del Evangelio. En este sentido, la persecución no ha cesado. Y el llamado de Jesús sigue siendo relevante. La persecución no es solo una cuestión externa, sino también una lucha interna, en la que el cristiano debe enfrentarse a la tentación de ceder al miedo, a la incomodidad y a la conformidad con los valores del mundo. Jesús nos anima a no temer, a no dudar en nuestro testimonio, y a confiar en que el Espíritu Santo nos dará las palabras adecuadas cuando enfrentemos las pruebas. La persecución se convierte así en una oportunidad para vivir más plenamente nuestra fe, para mostrar al mundo
que el Evangelio tiene el poder de transformar las vidas, incluso en medio de las dificultades. Al aceptar la persecución como parte del discipulado, los cristianos también son llamados a vivir con valentía y con la certeza de que el sufrimiento por Cristo no es en vano. Aunque pueda parecer que el mal tiene la última palabra. El testimonio de los mártires y de aquellos que han sufrido por su fe es una prueba viviente de que el reino de Dios se construye a través de la fidelidad, incluso en los momentos más oscuros. La persecución, entonces, no es un obstáculo para el reino, sino una oportunidad para dar testimonio de su poder transformador. La esperanza cristiana como resistencia ante la adversidad. Una de las enseñanzas más poderosas de este pasaje es que la esperanza cristiana es una esperanza que resiste la adversidad. Jesús no promete que el camino será fácil, sino que, a pesar de las dificultades, debemos mantener nuestra fe y esperanza en Él. La esperanza cristiana no es una esperanza en un futuro utópico, y no en la certeza de que, a pesar de las dificultades, el reino de Dios se establecerá en su totalidad. En este sentido, la esperanza cristiana no es una evasión de los problemas del mundo, sino una forma de resistencia ante ellos. La esperanza cristiana nos permite resistir el mal, la injusticia y el sufrimiento con la convicción de que, al final, Dios tiene la última palabra. Esta esperanza no nos exime del sufrimiento, pero nos da la fuerza para enfrentarlo, con una actitud de confianza en que el reino de Dios prevalecerá. Al vivir con esta esperanza, los cristianos se convierten en una señal de resistencia ante el caos y la desesperanza del mundo. La esperanza cristiana no solo se vive esperando el futuro, sino actuando en el presente, resistiendo las fuerzas del mal con la certeza de que, al final, la victoria es de Dios. El reino de Dios como desafío a las expectativas humanas. Una de las características más sorprendentes del reino de Dios es que desafía las expectativas humanas. Mientras los discípulos esperaban una liberación política y una restauración nacional, Jesús les habla de un reino que no se encuentra en las estructuras de poder terrenales, sino en el servicio, la humildad y el sacrificio. El reino de Dios es radicalmente diferente de los reinos humanos. No se basa en la opresión, la riqueza o la fama, sino en la justicia, la paz y el amor incondicional. Este desafío a las expectativas humanas nos invita a cuestionar nuestras propias prioridades y valores. Vivir en el reino de Dios no significa buscar el poder o el reconocimiento, sino vivir con la conciencia de que el verdadero valor radica en servir a los demás, en vivir con humildad y en buscar el bien común. El reino de Dios es un reino subversivo que pone patas arriba las estructuras de poder y propone una forma nueva de vivir en comunidad, basada en el amor y la igualdad. El reino de Dios y su contradicción con las expectativas mundanas. El reino de Dios, como lo presenta Jesús,
es completamente diferente a lo que el mundo espera o ansía. A menudo, las personas buscan poder, riqueza y prestigio como signos de éxito y de proximidad al reino de Dios. Pero lo que Jesús nos muestra es una realidad opuesta. El reino de Dios no viene con grandes señales externas, ni con una manifestación inmediata de gloria, sino que se edifica en el corazón de cada persona a través de la humildad, el servicio y la entrega. Los cristianos estamos llamados a vivir en el reino de Dios ya en este mundo. Pero hacerlo implica un constante desafío a las normas sociales y políticas, que muchas veces privilegian los valores del poder, el egoísmo y la autosuficiencia. Este contraste es central en la vida cristiana, ya que el cristiano no busca acomodarse a las expectativas del mundo, sino vivir de acuerdo a los valores del reino. Jesús muestra que, aunque los reinos de este mundo se edifican sobre la opresión y el dominio de unos sobre otros, el reino de Dios está cimentado en el servicio, la compasión y el sacrificio. Esta es una de las grandes paradojas del Evangelio. El reino de Dios es, al mismo tiempo, una promesa de esperanza y transformación, pero también una invitación a vivir de manera contracultural. Al vivir en el reino de Dios, somos llamados a ser contracorriente, a desafiar los valores que dominan la sociedad y a construir un mundo nuevo basado en la justicia, la paz y el amor. El reino de Dios también pone en cuestión las expectativas de control sobre el futuro. En un mundo donde muchas veces se busca tener seguridad, poder y control, Jesús nos enseña a vivir con confianza en la providencia de Dios. La vida cristiana no se trata de prever cada paso del camino ni de asegurarse una posición privilegiada, sino de vivir con la fe puesta en Dios, sabiendo que, aunque el futuro es incierto, Él tiene el control absoluto. Esta perspectiva nos libera de las ansias de dominio y control, y nos invita a vivir con una confianza radical en la bondad y fidelidad de Dios. El sufrimiento y la fidelidad cristiana. La persecución y el sufrimiento son temas recurrentes en la enseñanza de Jesús. En este pasaje, Él no oculta la realidad de que los seguidores de Cristo enfrentarán dificultades, oposiciones y persecuciones por causa de su nombre. Sin embargo, Jesús asegura que no debemos temer, pues Él está con nosotros en medio de estas pruebas. El sufrimiento en la vida cristiana no es algo que debamos buscar. Pero cuando llega, se convierte en una oportunidad para vivir nuestra fe de manera más profunda y auténtica. La fidelidad cristiana se prueba en medio del sufrimiento. Y es en esos momentos cuando se muestra la verdadera profundidad de nuestra confianza en Dios. La fidelidad a Cristo no es algo que se puede mantener solo en los tiempos fáciles. Es en los momentos de dificultad cuando la fidelidad cristiana cobra su mayor significado. La persecución por causa del reino es una forma de compartir en el sufrimiento de Cristo. Y ese sufrimiento se convierte en una oportunidad para dar testimonio del poder redentor de Dios. Jesús mismo vivió la máxima expresión de fidelidad a Dios en la cruz. Y nos invita a seguir su ejemplo.
sabiendo que el sufrimiento por su causa nunca será en vano. La fidelidad en medio de la persecución no solo es una muestra de nuestra fe, sino también un medio para glorificar a Dios y para fortalecer nuestra relación con Él. Además, el sufrimiento cristiano nos permite unirnos más profundamente con aquellos que sufren y nos da una mayor comprensión de la cruz de Cristo. Vivir en fidelidad a Cristo, incluso cuando esto implica dolor y sacrificio, es una forma de llevar el amor de Dios al mundo y de participar en su misión de salvación. Al vivir el sufrimiento cristiano con esperanza y confianza, podemos ser una luz para aquellos que están en medio de sus propias pruebas, mostrando que, aunque el camino es difícil, siempre hay una esperanza más allá de la oscuridad. La misión del cristiano en un mundo de caos y sufrimiento. El pasaje de Lucas también nos recuerda que, en medio del caos y el sufrimiento del mundo, el cristiano tiene una misión. A pesar de las dificultades que enfrentamos, somos llamados a ser testigos del reino de Dios, llevando la luz del Evangelio a todos los rincones de la tierra. La misión del cristiano no es una misión de escapismo, de evitar los problemas del mundo, sino una misión de transformación. El cristiano está llamado a ser un agente de cambio, un mensajero del reino de Dios que, a través de sus palabras y acciones, lleva la esperanza, la paz y la justicia de Dios al mundo. La misión cristiana no es fácil. Y como nos recuerda Jesús, puede ser una misión peligrosa, que implica sacrificio y sufrimiento. Sin embargo, el cristiano no está solo en esta misión. El Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir adelante. Y nos da las palabras adecuadas cuando sea necesario. Vivir como testigos del reino de Dios significa vivir con la certeza de que, aunque el mundo esté lleno de oscuridad, Dios está obrando a través de nosotros para traer luz y sanación. El sufrimiento y las persecuciones que enfrentamos por causa de Cristo son una parte integral de nuestra misión, ya que a través de ellos damos testimonio del poder del reino de Dios para transformar las vidas y el mundo. El cristiano como testigo del reino a través del sufrimiento. La vida cristiana, tal como lo describe este pasaje de Lucas, nos invita a ser testigos del reino de Dios a través de nuestras vidas cotidianas, especialmente en tiempos de sufrimiento y persecución. El sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, es presentado por Jesús como una oportunidad para dar testimonio del reino. El cristiano no está llamado a escapar de la dificultad, sino a vivirla como una forma de unión con el sufrimiento de Cristo. En lugar de ver el sufrimiento como algo que nos derrota o nos separa de Dios, Jesús nos invita a entenderlo como un medio a través del cual podemos mostrar la fortaleza y la esperanza del Evangelio. La manera en que enfrentamos las dificultades en la vida, sin perder nuestra fe ni nuestra esperanza, puede ser una poderosa forma de anunciar el reino de Dios a los demás. El sufrimiento y la persecución no solo permiten que la gracia de Dios se haga visible a través de nosotros, sino que también son un medio de identificación con Cristo.
Jesús, en su pasión, sufrió por nosotros. Y en nuestra propia experiencia de dolor y sacrificio, podemos participar en esa obra redentora. Esto no significa que busquemos el sufrimiento, sino que cuando éste se presenta, lo aceptamos con fe y lo ofrecemos como un sacrificio a Dios. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de su amor y testigos de la esperanza que solo el reino de Dios puede ofrecer. En tiempos de persecución, el cristiano es invitado a mantener la serenidad, la paz y la confianza en Dios, sabiendo que, a pesar de todo, el reino sigue adelante y que la victoria final pertenece a Dios. La persecución, entonces, no es un castigo, sino un medio para fortalecer la fe y dar testimonio de nuestra fidelidad a Cristo. Los mártires de la Iglesia han sido ejemplos de cómo la fidelidad a Cristo se manifiesta incluso en la muerte. Y a través de su sacrificio, el reino de Dios ha sido proclamado de manera poderosa. Hoy en día, el cristiano está llamado a vivir con esa misma disposición de entrega, a ser un testigo de Cristo en medio de un mundo que a menudo rechaza el mensaje del Evangelio. Vivir como testigos del reino implica estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros, a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo, sabiendo que, al final, nuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. La centralidad de la oración en la vida cristiana. Un aspecto fundamental para vivir en espera activa del reino de Dios es la oración. Aunque este pasaje no menciona explícitamente la oración, la vida cristiana en general está profundamente relacionada con la práctica constante de la oración, especialmente en momentos de tribulación y persecución. La oración es la fuente de fortaleza para enfrentar las dificultades. Y es a través de ella que nos mantenemos conectados con Dios, buscando su voluntad y su gracia para superar los retos de la vida. La oración también es un medio de comunión con Dios, en el que podemos depositar nuestras preocupaciones, miedos y esperanzas, sabiendo que Él escucha nuestras súplicas. La vida cristiana es una vida de constante oración, en la que el creyente busca la presencia de Dios en cada momento de su jornada. La oración no solo es un acto individual, sino también comunitario, ya que la Iglesia está llamada a orar juntos por la venida del reino y por la fortaleza para ser fieles en medio de las pruebas. Jesús mismo, en su vida terrenal, pasó mucho tiempo orando, buscando la voluntad del Padre y fortaleciéndose en su presencia. Los cristianos estamos llamados a seguir su ejemplo, a buscar la cercanía con Dios a través de la oración y a utilizarla como una fuente de fortaleza y consuelo cuando enfrentamos el sufrimiento. En tiempos de persecución o prueba, la oración se convierte en un refugio en el que encontramos la paz y la fuerza para resistir. La oración nos permite poner en perspectiva nuestras dificultades y recordarnos que, aunque el sufrimiento sea real, Dios está con nosotros y nos da su gracia para seguir adelante. En la oración,
somos renovados. En la esperanza. Y en la confianza de que el reino de Dios está en camino. Y que, aunque la lucha sea difícil, la victoria final es segura. Además, la oración nos ayuda a mantener una actitud de vigilancia, como se nos llama a hacer en este pasaje, para estar preparados para la venida del reino, en el momento que Dios lo determine. La esperanza cristiana en el contexto de la crisis mundial. Este pasaje de Lucas tiene una fuerte resonancia en tiempos de crisis global, ya que nos invita a reflexionar sobre cómo vivir con esperanza y fe en medio de la incertidumbre. La humanidad ha experimentado numerosos periodos de guerra, conflicto, desastres naturales y sufrimiento. Y hoy no somos ajenos a la realidad de un mundo marcado por la violencia, la pobreza y la desigualdad. Jesús nos recuerda que estos eventos son señales de la caída del viejo orden, pero también son recordatorios de la necesidad urgente de vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Vivimos en un tiempo en el que muchos buscan respuestas a las crisis que enfrentamos. Y es fácil sucumbir al miedo o a la desesperanza. Sin embargo, el cristiano tiene una fuente de esperanza que trasciende las circunstancias del mundo. La esperanza cristiana no se basa en la certeza de que las cosas en el mundo mejorarán de inmediato, sino en la certeza de que el reino de Dios será consumado y que, al final, Dios hará justicia. La esperanza cristiana es una esperanza radical, que no niega las dificultades, sino que las enfrenta con una confianza profunda en que el mal no tendrá la última palabra. Aunque el sufrimiento es una realidad, los cristianos sabemos que Dios está obrando en el mundo y que su reino, aunque todavía no plenamente realizado, está presente entre nosotros de manera transformadora. La crisis mundial, entonces, debe llevarnos a una mayor solidaridad y compasión, como respuesta a las injusticias y sufrimientos que afectan a millones de personas. Vivir con esperanza no significa ser indiferentes al sufrimiento de los demás, sino comprometernos activamente en la construcción de un mundo más justo y pacífico, tal como Jesús lo enseñó. Vivir como ciudadanos del reino de Dios implica un compromiso con los valores del reino, trabajando por la justicia, la paz y la dignidad humana, y proclamando el Evangelio con nuestras vidas. La vigilancia cristiana y el sentido de urgencia. La vigilancia es otro tema importante en este pasaje. Jesús nos llama a estar vigilantes y preparados para la venida del reino de Dios, ya que no sabemos el momento exacto de su manifestación. Este llamado a la vigilancia implica vivir con un sentido de urgencia, sabiendo que el tiempo es corto y que cada momento es una oportunidad para avanzar en nuestra misión cristiana. La vigilancia cristiana no es una espera pasiva, sino una espera activa, en la que estamos constantemente buscando maneras de servir a Dios y a los demás, viviendo de acuerdo con los valores del reino. La vigilancia también nos recuerda la importancia de estar alertas a las señales de la presencia de Dios.
en nuestras vidas y en el mundo. Aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos reconocer las huellas de Dios en la historia y en las circunstancias de nuestra vida. Ser vigilantes significa estar atentos a la acción de Dios en el mundo. Participar en ella con fe y esperanza. Y vivir con un compromiso renovado hacia su reino. La vida cristiana, entonces, es una vida de preparación constante, en la que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esta vigilancia nos mantiene enfocados en lo que realmente importa: la construcción del reino de Dios en la tierra, la salvación y la perseverancia hasta el final. Uno de los temas más consoladores de este pasaje es la promesa de salvación para aquellos que perseveran hasta el final. Jesús nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades y persecuciones, no debemos temer, porque Dios nos protegerá y nos dará la fuerza necesaria para resistir. Esta promesa de salvación es un recordatorio de que nuestra fe en Cristo no es en vano. Aunque el camino sea difícil y a menudo solitario, aquellos que siguen a Cristo hasta el final recibirán la recompensa de la vida eterna. La perseverancia es una virtud central en la vida cristiana, ya que nos invita a mantener nuestra fidelidad a Cristo, incluso cuando las circunstancias nos desafían. La perseverancia en la fe es una forma de resistencia ante las adversidades del mundo. Y es a través de esta perseverancia que se demuestra la autenticidad de nuestra fe. Jesús no promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete que Él estará con nosotros en todo momento. Esta promesa es la que nos da la esperanza para seguir adelante, sabiendo que, aunque el sufrimiento sea real, la victoria es segura. La salvación no es solo un don futuro, sino una realidad presente que se experimenta a medida que perseveramos en nuestra fe y en nuestra misión. La esperanza de la resurrección como ancla en tiempos de tribulación. Finalmente, uno de los temas que subyace en este pasaje es la esperanza de la resurrección y la vida eterna, que nos da la fuerza para enfrentar las tribulaciones de este mundo. Aunque las pruebas y sufrimientos son reales, los cristianos sabemos que no son el final de la historia. La esperanza en la resurrección nos permite ver más allá de las dificultades temporales y vivir con una perspectiva eterna. Sabemos que, al final, Dios restaurará todas las cosas y que su reino será establecido de manera plena y definitiva. Esta esperanza no es una evasión de la realidad, sino una forma de enfrentar la realidad con una mirada fija en la promesa de vida eterna. La resurrección de Jesús es la garantía de que, aunque el sufrimiento es una parte de la vida cristiana, la gloria futura es mucho mayor. Vivir con la esperanza de la resurrección nos da la capacidad de resistir en medio de las pruebas, de mantener nuestra fe y de vivir con una alegría que trasciende las circunstancias. El cristiano, por tanto, no vive como alguien que se deja consumir por el sufrimiento, sino como alguien que sabe que la victoria ya ha sido ganada por Cristo.
Esta esperanza transforma nuestra forma de ver el mundo y nos da la fuerza para vivir con valentía y perseverancia, sabiendo que, al final, el reino de Dios será nuestro. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.